Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Buenas tardes. Seguimos entonces en la serie de 1 Timoteo. Estamos en el capítulo 3. Vamos a ver que la iglesia es su testimonio. La iglesia es su testimonio. ¿Qué tiene que ver con el liderazgo y qué tiene que ver con este capítulo? Si vas conmigo al versículo 14, Pablo manda a Timoteo a una situación difícil, a una situación de persecución donde la iglesia está rechazando el evangelio, donde la ciudad está rechazando el evangelio. Pablo manda a Timoteo y le dice: aunque espero pronto ir a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la fe. Señor, te pido por misericordia esta tarde, Padre, que tu palabra sea efectiva. Padre, es efectiva. Te ruego que nuestros corazones sean moldados, sean hechos blandos ante tu Espíritu, mi Dios, que dentro de tu misericordia levantes hombres temerosos de tu nombre, Padre, apasionados por tu gloria, que dirijan bien sus casas, Padre, que sean fieles en sus matrimonios, que se levanten a predicar el evangelio, que se levanten a plantar iglesias, Padre, que podamos ver una ciudad proclamando a Jesucristo, que podamos ver una ciudad con iglesias sanas, robustas, fundamentadas. Padre, que lloremos al ver el testimonio de tu Hijo maltratado por liderazgo, por personas, por familias, por cristianos que han rechazado tu gracia. Padre, ayúdanos. Te ruego que tu gracia sea con nosotros el día de hoy. Haznos entender que tú eres con nosotros, por nosotros, en medio de nosotros. Y Padre, muchas veces a pesar de nosotros. Te ruego por gracia esta mañana, mi Dios, bendice tu palabra y te ruego que tú ablandes nuestros corazones. Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? Entonces se acuerdan del contexto de 1 Timoteo. Entonces Pablo manda a Timoteo a una ciudad donde están rechazando el evangelio, una ciudad grande con una iglesia importante, están rechazando el evangelio, y parte de eso es que están rechazando el liderazgo de la iglesia. No solo eso, sino que personas que están dentro del liderazgo de la iglesia han rechazado el evangelio y están enseñando lo que no deben de enseñar. Entonces Pablo manda a Timoteo y le dice: pon estas cosas en orden. Y la iglesia es su testimonio.
vamos a ver que entonces Pablo está hablando de hombres que se levanten, que dirijan la iglesia, y está preguntando a Timoteo, les está requiriendo, les está pidiendo que los hombres, que las personas que sirvan deben de tener buen testimonio. La iglesia es su testimonio. Hace un par de años, creo que todavía no estaba acá, pero vi un reportaje de un escándalo de la Volkswagen, no sé si se enteraron, de que hace un par de años la Volkswagen estaba sacando carros con diésel limpio. El diésel es muy sucio, contamina muchísimo. No sé si les ha tocado ir detrás de una pipa de agua o detrás de un urbano y casi que te quieres aguantar la respiración, pero ya te lo fumaste todo, entonces tratas de sacar lo que respiraste. Bueno, ese es diésel, y el diésel está comprobado que provoca cáncer, provoca asma, provoca un montón de cosas. Entonces en países a lo largo del mundo, creo que la excepción es México, pero se está prohibiendo el uso de diésel en coches. Entonces la Volkswagen en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, en México empezó a sacar coches con diésel limpio, y todos se sacaban de onda, todos estaban bien sorprendidos porque era casi una contradicción, un diésel que es limpio, pero iban a llevarlos a las máquinas de regularización y la contaminación, el nivel de contaminación salía limpio, salía bajo. Entonces efectivamente la Volkswagen había producido coches con diésel limpio, y se veían entonces los comerciales de estos coches, casi si te los imaginas, coches creciendo de los árboles, así súper amistoso con la naturaleza, súper limpios. Los coches podían manejar en bosques, en pastizales, y había mariposas, había pajaritos por donde sea, y era un carro finalmente que no contaminaba, que no producía dióxido de carbono, y era un diésel limpio. El problema fue que hace un par de años se dieron cuenta que no existía tal cosa como ese coche, sino lo que hacían era poner un chip en la computadora del coche para que engañara a las máquinas de regularización ambiental. Entonces era un diésel igual de limpio que se usa en el urbano, en las pipas de agua, igual de sucio, pero era capaz de engañar a estas máquinas regularizadoras de ambiente, las que nosotros llevamos al coche a verificación, ¿sale? Los que lo hacemos. No es para nadie, amigos. Pero si lo has llevado, entonces te ponen esa máquina ahí adentro del escape, y bueno, entonces si llevabas tu Volkswagen de diésel limpio, salía si lo tenías que llevar, porque muchos de esos coches estaban exentos de llevarlos, pero si los llevabas salía totalmente limpio. Salió entonces que era un chamullo, que no es cierto, que estaban engañando al sistema. Al final de cuentas, la Volkswagen terminó pagando $30 millones, su reputación, por lo menos en Europa, que era la más grande, en Alemania, quedó arruinada. Ahorita las ventas se desplomaron, creo que solamente son populares en México, creo que no nos hemos enterado o no nos importa, pero la Volkswagen en Alemania, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá ya no es lo que antes era. Y fíjate que la Volkswagen es su testimonio. No sé si se acuerdan, también un par de años no quiero decir nombres porque no estoy seguro, ya se me olvidó, tal vez providencia de Dios, pero la marca, no sé si era Costeña o Herdes, unas chiles enlatados de vinagre. Salió un cuate en Facebook sacándose una selfie, esto es en serio, orinando en una de las líneas de producción, y se sacó la selfie, y muy chistoso el amigo, orinándose en los chiles que nosotros íbamos a comer, ¿no? Y al final de cuentas, no sé si qué marca era, la Costeña o lo que sea, pero trató de remediar, trató de componer, pero finalmente la gente ya no confiaba en lo que estaba comiendo en las latas. Hubo pruebas, hubo lo que sea, pero ya no ibas a abrir la lata con la confianza de que esos chiles iban a estar limpios. Ya en tu mente iba a estar ese amigo orinándose en la línea de producción. Pasa lo mismo en cuestiones de política, ¿no es cierto? O sea, si decimos, ¿quién va a votar por el PRI? Y si vas a votar por el PRI, no me importa, pero apuesto que te va a dar pena votar por el PRI, o te va a dar, no sé, tal vez pena alzar la mano porque sabes lo que significa el PRI en nuestro México. El PRI es su testimonio, la Costeña o las latas esas son su testimonio, la Volkswagen es su testimonio.
La iglesia no es diferente, la iglesia es su testimonio. Pablo está sufriendo la experiencia de ver líderes que están abandonando la fe, que están enseñando otras cosas, que están abusando de la iglesia. Y entonces Pablo va y manda a Timoteo a asegurarse que tengan buen testimonio. Ahora, antes de ver este pasaje, te quiero decir que este es el llamado para todos. No te desconectes, no pienses que es solamente para los líderes. Y bueno, pues yo la verdad no quiero ser pastor, diácono, diaconisa, entonces no me importa. Fíjate, D.A. Carson, un comentarista del Nuevo Testamento, dice: la lista es notable por lo poco notable que son los requisitos. En otras palabras, son características mencionadas para todos los creyentes, para todos los creyentes. Estas características que se mencionan del líder no son excepción para todos los cristianos. Son características que se deben de ver en todos los cristianos. Entonces el líder, sobre todas las personas, no debe de ser excepción de lo que se debe de ver en todos los cristianos. Entonces, si eres mujer, mientras estás escuchando estas características de lo que es un líder, de lo que es un hombre piadoso, te suplico que ahí en tu corazón, si eres soltera, empieces a orar por un hombre así. Si eres soltera, empieza a anhelar buscar un hombre así. Si eres casada, ora por tu esposo para que sea este tipo de hombre. Muchas veces la oración es más efectiva que las indirectas. Ora porque tu esposo pueda ser un hombre así. Si eres hombre, anhela ser un hombre así. Busca ser un hombre así. Iglesia, mientras estás escuchando esto, busca hombres así. Busca líderes así, que reflejen el evangelio en lo que son. La iglesia es su testimonio. Y estas características que vamos a ver son reflejo de lo que las personas viven en sus casas. Vamos a ir viendo entonces que la casa, el hogar, es el microcosmos de lo que se vive en la iglesia. Lo creas o no, tu conducta en tu casa, aunque nadie te ve, últimamente se va a reflejar en la iglesia. Últimamente se va a reflejar en la iglesia. ¿Qué tipo de persona eres? Tu falta de oración, tu abundancia de oración, tu sacrificio en tu familia, tu falta de sacrificio, tu egoísmo, tu lo que sea, se va a reflejar en la iglesia. La iglesia depende de la calidad del cristiano. La iglesia es la que elige los líderes. Los líderes son un reflejo de la iglesia. Lo que vive el cristiano dentro de su casa últimamente se va a reflejar dentro de la iglesia. La iglesia es su testimonio. Entonces fíjate que el liderazgo no son para adquirir estas características, son personas que las han probado de una cierta medida. No sé si has escuchado, Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Es un cliché. Dios llama a los que están siendo capacitados y Dios sigue capacitando a los que están siendo capacitados. Si yo no soy generoso en las finanzas de mi casa, no voy a ser generoso en las finanzas de la iglesia, aunque me nombren líder, pastor, anciano. Si yo no soy fiel en el matrimonio de mi casa, por convertirme en anciano, en líder, de la nada voy a adquirir fidelidad que nunca presenté en mi casa. Si yo no soy buen pastor en mi familia, sacrificado con mis hijos, dadivoso, paciente, por ser líder no va a ser de la magia que me transforme en un líder piadoso, sacrificado. Fíjate que entonces Pablo está diciendo: asegúrate que tengan buenos testimonios, asegúrate que lo que predican es lo que viven. La iglesia es su testimonio. Entonces Pablo dice en el versículo 1, se dice: y es verdad, si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Obispo es una palabra que describe a la misma persona. A lo largo del Nuevo Testamento ves obispo, episcopo, significa un supervisor, alguien que se asegure que las cosas andan en orden. Alguien, o no solamente es una persona, son varias personas que se aseguran que las cosas anden en orden. Obispo, literalmente episcopo. Hay otros pasajes que lo traducen como pastor, que lo describen como pastor. En primera de Pedro 5:2, por ejemplo, tenemos: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Cuiden como pastores.
por el bienestar, por la seguridad de las ovejas, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con un afán de servir como Dios quiere. También se les dice ancianos, presbítero, ancianos en ese tiempo eran las personas respetadas, las personas que se habían probado espiritualmente su carácter en su trabajo, en sus casas, y esas personas deberían de ser consideradas. No habla nada más de edad, sino de madurez. Un liderazgo dentro de la iglesia, multitud de liderazgo, debe tener gente joven y gente de edad. Ahora, lo importante es que esta gente joven refleje santidad y esta gente de edad refleje santidad. Si eres joven, estás considerando servir, deberías de considerar servir. Si eres gente de más edad, estás considerando servir. Y si no, ¿por qué no? Gente joven, gente de edad están sirviendo, son obispos, son ancianos, son pastores. Y fíjate cómo dice que es una noble función la que aspiran. Pablo lo traduce, lo describe como una bella función, como una función que es útil. No sé si les ha pasado, pero muchas veces nos preguntamos, ¿y qué tanto hace un pastor en toda la semana? Si nada más tiene que pararse a decir unas cuantas cosas el domingo, ¿qué tanto hace el pastor? Y fíjate cómo Pablo está describiendo que es una bella función, es una útil función, una función para la edificación de la iglesia, para la madurez de la iglesia, una función donde estás animando a la gente a crecer más dentro de la gracia, delante de la gracia de Dios. Y entonces fíjate cómo Pablo dice que es una bella función, una útil función. El sentido es una función altamente preciosa, costosa, sacrificada, pero que vale la pena. Yo sé que siempre hablo de Estados Unidos, pero estuve mucho tiempo allá y hay cosas como que se me vienen a la mente. Pero soy mexicano, amigos, soy mexicano. Ganamos 2-1. Ok, fíjense que entonces Pablo está diciendo es una función bella, útil, preciosa. En Estados Unidos hay una cultura donde en cierta forma se les llega a idolatrar al servicio militar. Es una cultura así como les diría, no sé, un tanto bélica, que incluso si va un soldado por la calle, la gente culturalmente les agradece por su servicio, indiscriminadamente si es un servicio justo al beneficio de la humanidad global, esa ya es otra discusión, pero la cultura está que hay una apreciación por esas personas y entonces les dicen gracias por tu servicio, gracias por tu sacrificio. Y entonces los soldados que ya son así súper probados llegan a convertirse en el servicio especial. El servicio especial son las gentes que cuidan del presidente. Imagínate el honor de cuidar a Trump. No es cierto, no, estoy sacando mis rollos, perdón amigos. Ok, bueno, entonces ya los soldados más probados, los soldados más entrenados, más capaces, llegan al servicio especial, al servicio secreto. Son personas que cuidan del bienestar del presidente. Y entonces ese es un honor grandísimo, porque cuidan del presidente, de la seguridad del presidente, de la seguridad de toda una nación. Te diría con respeto para el gobierno de quien sea, que el presidente de México, que el presidente de Estados Unidos es solamente un proletariado, un campesino, una persona común y corriente comparado a lo que es la iglesia. ¿Por qué? Fíjate en Hechos 20-28. Pablo está en Éfeso, en la iglesia que estamos hablando aquí en 1 Timoteo. Pablo le está diciendo a los líderes, apacienten a la iglesia, lideren a la iglesia, cuidan a la iglesia. Y fíjate cómo describe a la iglesia, porque son gente que han sido comprados con la sangre de Cristo. Si te das cuenta del valor de la iglesia, somos gente que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Tenemos un valor infinitamente superior a cualquier otra persona. El trabajo del pastor, el privilegio del pastor es cuidar el bienestar de lo que ha sido comprado con la sangre de Cristo. Entonces hay un trabajo importante y estamos viendo que la iglesia es el testimonio de la iglesia. Y Pablo va y le dice, ve y ordena las cosas, asegúrate que estas personas sean una reflexión del evangelio. Vemos que los requisitos entonces son de acuerdo con la importancia del llamado. Y entonces dice, los que aspiran, literalmente es un deseo fuerte, un anhelo, los que están trabajando arduamente para esto.
Te repito, esta lista no es para las personas que quieren llegar, el liderazgo no es para personas que quieren llegar a ser líderes, sino para personas que están reflejando de una cierta medida las características del liderazgo. Entonces, fíjate, así que esto es necesario. Si llegas a aspirar, si alguno desea ser obispo, a noble función aspira, así que por consiguiente, el obispo debe de ser intachable, irreprensible, es lo mismo que se les pide a los diáconos en el versículo 9, deben de ser honorables, otra palabra para intachables, refleja una conducta exterior de una realidad interior. Es una conducta exterior de una realidad interior. Te repito que es requisito para toda la iglesia. ¿Te imaginas que los líderes deben de ser intachables, pero la iglesia no? Que los líderes deben de ser irreprensibles, pero la iglesia no, o los cristianos no. Y haz de cuenta que la idea es esta, que si el día de mañana se llega a postear, por ejemplo, en Murillo Vidal, una de las fotos de liderazgo de cualquier iglesia, nadie tendría algo que imputar en contra de esta persona. Y esa es la idea que Pablo está apuntando. Es una persona intachable, es una persona digna de confianza, es una persona honorable. Si el día de mañana llegas a ver una foto de lo que sea, de un liderazgo de la iglesia, la gente de Jalapa no tendría con pruebas en la mano, porque tal vez pueda haber chismes, pero nadie tendría con qué culpar a este pastor, a estos líderes. Es una realidad en la iglesia de Jalapa. Los líderes deben de ser intachables, la iglesia y su testimonio deben de ser irreprensibles. La iglesia debe de ser irreprensible. Si entonces no se debe de imputar nada contrario al liderazgo de la iglesia, ¿crees que se debería o estaría bien que se imputara algo en contra de cualquier cristiano de la iglesia? ¿No crees que eso sería también una mancha al prestigio de Cristo, a la fama de Cristo, a la gloria de Cristo? Muchas veces llegamos a predicar el evangelio y lo que escuchamos, bueno, eres cristiano, sí, pues si te contara lo que sé de cristianos que se dicen cristianos, viven incluso tal vez peor que las personas que se dicen cristianos, que no son cristianos. Estoy en medio, si te sabes el final no me lo cuentes. Estoy viendo un documental, apenas lo empecé a ver, La Escalera. Es de una persona un escritor relativamente conocido, nunca lo había conocido, dice algo de mi ignorancia tal vez, pero relativamente conocido en otro país, y un día llega y encuentra en su casa, abajo de las escaleras, a su esposa, toda desangrentada, toda muerta, y entonces empieza la investigación para ver quién hizo esto. No hay pruebas fehacientes, no hay pruebas así sólidas para atar a este hombre al asesinato de la esposa. Hasta donde se ve, todo está fácil para que este hombre salga libre, pero lo que cambió el juicio de esto fue que este hombre ya en medio de la investigación, este hombre tenía una vida totalmente desconocida para los demás y totalmente opuesta a lo que él había dicho a su esposa. Era bisexual, vivía como una persona homosexual, era adicto a la pornografía, tenía otra vida así súper opuesta a lo que él se decía ser. Y entonces a partir de ahí su testimonio, lo que él decía fue debilitado, todo lo que decía se agarraba con pinzas porque ya nadie podía creer a este hombre. Lo que Pablo está diciendo es que el líder debe de ser intachable, honorable, que este hombre debe de ser en la iglesia lo que es en su casa. ¿Tienes algo que esconder? ¿Aparentas algo en la iglesia y eres otra cosa en tu casa? ¿Eres intachable? ¿Eres honorable? Fíjate, un escritor hace mucho tiempo, es un autor desconocido, pero fíjate lo que dice: cuida tus pensamientos, se convierten en palabras; vigila tus palabras, se convierten en acciones; cuida tus acciones, se convierten en hábitos; vigila tus hábitos, se convierten en tu carácter; cuida tu carácter, que se convertirá en tu destino. Otra vez te lo leo: cuida tus pensamientos, se convierten en palabras;
Vigila tus palabras, se convierten en acciones. Cuida tus acciones, se convierten en hábitos. Vigila tus hábitos, se convierten en tu carácter. Cuida tu carácter, que se convertirá en tu destino. ¿Estás escondiendo algo? ¿Eres en tu casa lo que no eres en la iglesia? Dices, profesas conocer a Cristo en la iglesia, pero dentro de tu casa te comportas como cualquier persona que no ha conocido a Cristo. En los momentos de tensión, en los momentos de estrés, en los momentos donde ya no ves salida, ¿en quién confías? ¿En la provisión de Cristo o en tus recursos? ¿Estás escondiendo algo? Cuida tus pensamientos, se convierten en palabras. Vigila tus palabras, se convierten en acciones. Cuida tus acciones, se convierten en hábitos. Vigila tus hábitos, se convierten en tu carácter. Cuida tu carácter, que se convertirá en tu destino. Se le pide al líder que cuide sus pensamientos. ¿No te has puesto a pensar, tal vez incluso muchas veces en mis momentos de desánimo, a veces piensas que el pastorado, el liderazgo es bastante difícil? ¿Sabes por qué, si soy honesto contigo? Porque 24/7 es checar tu corazón. Tal vez las personas que no tienen esa responsabilidad, que no sienten que deberían, porque todos lo deben de sentir, pero esas personas que no sienten esa responsabilidad de ser congruentes con lo que predican y con lo que viven, tal vez pueden echarse, no sé, una película que avergonzaría al resto de la iglesia. Tal vez podrían hacer algo que no harían si estuvieran en la iglesia. Pero el liderazgo, si es congruente con lo que predica y con lo que vive, siente constantemente esa presión. Cuida tus pensamientos, que se convierten en acciones. Cuida esas acciones, que se convierten en hábitos. Pablo está pidiendo que sean honorables, que sean irreprensibles. El testimonio de la iglesia es su testimonio. ¿Cómo está tu testimonio dentro de tu trabajo, dentro de tu oficina, dentro de tu casa? ¿Crees que está ayudando a la misión de Cristo? ¿Crees que está perjudicando a la misión de Cristo en Jalapa? No solo es, te repito, no solo es para el líder. Vamos entonces a separar. Pablo dice que sean irreprensibles, y entonces empieza a enumerar características de esto. Vamos a separar primero por el mal ejemplo, por las cosas que les prohíben a los líderes. Y entonces en el versículo 3 dice: no borracho, es lo mismo que se le pide al diácono. En el versículo 8, no amigo de mucho vino, está hilado con no pendenciero, no peleonero, no violento, sino sensato. Es lo mismo que se le pide al anciano, es lo mismo que se le pide al diácono, es lo mismo que se le pide a todos, fíjate, Tito 2, capítulo 2, a las ancianas, a las mujeres de edad, enséñales que sean reverentes en su conducta. Es la misma palabra, que sean sensatas, no controladas por sustancias, maduras. A las de más edad, enséñales que sean sensatas en su conducta. A las jóvenes, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. No eres la excepción. El testimonio de la iglesia es su testimonio. Cada uno de nosotros. Fíjate, se le pide que sea respetable. Es lo mismo que se le pidió, ¿te acuerdas? En el capítulo 2 a las mujeres, que aprendan con toda sensatez, con todo respeto, que se vistan de una forma honorable. Es la misma palabra que se le pide a los líderes, y es la misma palabra que se le pide a la iglesia: respetables. El versículo 3, que no sean amigos del dinero. Se le pide lo mismo a los diáconos: que no sean codos, que no sean idólatras, que no sean codiciosos de ganancias habidas. ¿Te acuerdas cuando vimos la serie de Nuestro Tesoro y Nuestro Corazón? Aquella persona que no atesora la gloria de Cristo en sus finanzas no tendría por qué estar siendo considerado para ser líder de la iglesia. Jamás, jamás. El ser líder de la iglesia no te hace de un día para otro generoso. Si tú estás manejando tus finanzas, y luego Pablo va a decir que sean buenos mayordomos de su casa, vamos a ir viendo eso. Pero fíjate, si no eres buen mayordomo de las finanzas de tu casa, ¿qué te hace pensar que vas a ser buen mayordomo de las finanzas de la iglesia? Muchos de nosotros creo que nada más a veces queremos liderazgo porque pensamos que nos vemos guapos al frente. No te ves guapo, te ves igual de gordo.
no me veas muy cuidadoso, pero te ves igual, te ves igual. Yo me veo gordo en mi casa y me veo gordo aquí, vaya, es lo mismo. Si no eres generoso en tu casa, ¿qué te hace pensar que vas a ser generoso en la iglesia? Pablo empieza a decir, bueno, que sean buenos mayordomos de su casa y de sus hijos. Si el padre es un padre pasivo, si es un padre holgazán, ¿qué te hace pensar que no va a ser así dentro de la iglesia? Si es un padre que sacrifica la santidad y la obediencia de sus hijos por mantenerlos felices, ¿qué te hace pensar que no va a sacrificar la santidad y la obediencia en la iglesia por mantener a todos felices? Si ese padre evita el conflicto en su casa, ¿qué te hace pensar que no va a evitar el conflicto en la iglesia? Si ese padre tiene ahí chanchullos, deudas dentro de su casa, ¿qué te hace pensar que esa persona va a poder ser buen líder dentro de la iglesia? Que no sea amigo del dinero, que sea generoso, que muestre dónde está su tesoro con su corazón, que muestre dónde están sus prioridades con su dinero. En el 4 y en el 5 vemos que gobierne bien su casa, ya lo vimos. Hijos sumisos. Si ese padre es manso, es paciente, si ese padre disciplina cuando se debe de disciplinar, si ese padre muestra gracia cuando se debe de mostrar gracia, ese pastor va a mostrar gracia cuando se debe de mostrar, ese pastor va a disciplinar cuando se debe de disciplinar. Si ese padre es controlador, si ese padre es violento dentro de su casa, ese pastor va a ser violento y va a ser controlador en la iglesia. Lo que eres en tu casa es un reflejo de lo que eres en la iglesia. Y no importa que no seas pastor, no importa que no seas pastor, lo que eres en tu casa se refleja en la iglesia. Puedes pretender por un mes, 2 meses, 1 año, pero ¿cómo se dice? El cobre va a salir. ¿Sí se dice así? Vas a sacar el cobre. Esa, sí, me sonó medio chueco. Vas a sacar el cobre. Entonces, que gobierne bien su casa. El versículo 6, que no sea neófito. En otras palabras, que no sea inmaduro. Tristemente no tiene nada que ver con la edad. He conocido gente que tiene 5 años de cristiano. He conocido gente que tiene 10 años de cristiano. Y la persona que tiene 5 años de cristiano se lleva de calle a la persona que tiene 15, 10 años de cristiano. La edad no tiene absolutamente nada. Es la madurez espiritual. Que no sea neófito, que no sea mal preparado, que no sea inmaduro, que no se comporte, aunque tenga 40 años, tenga 20 años en la fe, que no se comporte como una persona que tiene 1 año en la fe. Eso es lo que está diciendo. Hay personas que tienen 2 años en la fe, se comportan como de 60 años en la fe. Hay personas que tienen 20 años en la fe y se siguen comportando por 20 años seguidos como bebés, como neófitos, como inmaduros. La misma necedad, el mismo pecado una y otra vez, la misma idolatría. Que no sean neófitos. La iglesia es su testimonio. Asegúrate que tengas un líder así, un liderazgo así. ¿Estás orando por tu liderazgo? ¿Estás orando por tu liderazgo? ¿Estás orando por tu esposo? ¿Estás orando si eres un hombre por ser un hombre así? Ok, bueno, entonces vemos lo que no debes de ser y qué es lo que debe de ser. Fíjate, debe de ser en el versículo 2, marido de una sola mujer. En el versículo 2, marido de una sola mujer, es lo mismo que se le pide al diácono. En el versículo 12, esposo de una sola mujer. ¿Qué es lo que significa? Que debe de estar casado, que para estar dentro del ministerio debes de estar casado. Pablo era soltero, Timoteo era soltero, Tito era soltero, Jesús era soltero. No significa que debes de ser soltero, significa que tengas un entendimiento bíblico del matrimonio, fidelidad en otras palabras. Si eres soltero, significa que debes de ser fiel o debes de tener esa idea de fidelidad incluso en tu soltería. ¿Has visto personas que parece que coquetean con medio mundo en su soltería? ¿Qué te hace pensar que esa persona va a ser fiel en su matrimonio? ¿Y qué te hace pensar que al llegar al liderazgo esa persona no va a ser así? Pero es increíble, en verdad es increíble. Muchas veces nos juntamos con personas y es que no, nunca lo esperé, nunca me lo imaginé. Bueno, ¿qué estabas esperando?
¿Viste un parámetro? ¿Viste cómo era? ¿Viste cómo se comportaba? ¿Crees que una firma transforme el corazón? ¿Crees que un puesto en el liderazgo transforma una conducta, un parámetro? Pablo está diciendo, marido de una sola mujer, si está casado, que sea fiel a su esposa; si está soltero, que respete a las mujeres. Si ves a una persona así, no debe de ser ni siquiera contemplado para el liderazgo, ni siquiera. Que sea líder, que sea fiel a su mujer, que sea fiel, respetable a las mujeres, lo mismo que se le pide al diácono. Que sea hospitalario. Todos somos hospitalarios. Fíjate, el líder no es excepción. Versículos te los voy a leer, van a estar ahí en la pantalla. Romanos 12:13. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Le está hablando a todos, Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Hebreos 13:2. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Primera de Pedro 4:9. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Entonces esto antes se veía, eran viajeros, no había hoteles. Si Pablo viajaba de una ciudad a otra, se esperaba que los cristianos fueran hospitalables y recibieran a esa gente, que estuvieran dispuestos a ser incomodados por el bien del evangelio, por el bien de avanzar el evangelio a otras partes. Hoy en día no luce así, pero el principio es el mismo. Hoy en día no hay viajeros predicando. Si lo hay, los vamos a recibir, pero no, el principio no es que si hay de un apóstol a una ciudad a otra. El principio es estar dispuesto a ser interrumpido por el bien del evangelio. Te hago una pregunta: ¿estás siendo hospitalable? No tienes necesariamente, tal vez en esta fase de tu vida, no tienes necesariamente que recibirlo. Obviamente se incluye, pero no es nada más, es más amplio que recibirlo en tu casa. La idea es estar dispuesto a ser interrumpido por el bien del evangelio, por el avance del evangelio. En otras palabras, la hospitalidad no es simplemente entretenimiento. Muchas veces creo que nos vamos con la finta con nuestra personalidad. Si somos tal vez extrovertidos o amigueros, si tenemos todo el tiempo gente en nuestra casa, necesariamente eso no es ser hospitalable. Estás avanzando el evangelio, estás avanzando la misión del evangelio, estás haciendo discípulos. Porque si no estás haciendo eso, nada más es así como entretener gente, pues está bien, pero aprovéchalo para hacer un bien espiritual, para avanzar el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que significa cuando dice que sean hospitalables. ¿Hospitalarios? ¿Hospitalables? Ok, hospitalario. ¿Estás dispuesto a ser interrumpido por el bien? No simplemente es verte con otra persona para un café. Si lo estás haciendo bien, y si no lo estás haciendo, ¿por qué no? Déjame tocar la herida un poco más. ¿Cuántas veces te has visto con alguien de esta iglesia esta semana? Que no sea tu esposa o tu hijo o tu prima. ¿Cuántas veces te has visto con una persona? ¿Cuántas veces le has mandado un WhatsApp? Oye, ¿qué onda? ¿Vamos a orar? ¿Cómo estás? ¿Qué estás leyendo? Porque te puedes echar toda una serie de Netflix solo, sin platicar, nomás así. O sea, ya fui hospitalario. ¿Estás dispuesto a ser incomodado por el bien espiritual de otra persona? Antes era muy incómodo recibir a alguien, tal vez apestoso, tal vez sudado, sucio, que no conocías, porque iba viajando para predicar el evangelio. Hoy en día, tal vez le digo, bueno, ¿por qué no te vas a un hotel? O sale, dale, pero date un baño. Pero el punto es ser dispuesto a ser interrumpido, tu horario, ser cambiado, ser incomodado por el bien espiritual de otra persona. ¿Cuántas veces lo has hecho hoy? Bueno, hoy no, es muy temprano. ¿Cuántas veces lo has hecho la semana pasada? ¿Cuántas veces estás dispuesto a hacerlo esta semana? Mañana, lunes, con toda la actitud. ¿Cuántos WhatsApps vas a mandar? Si no eres hospitalario en tu casa, no vas a ser hospitalario cuando tengas responsabilidad. Y es más, no tienes responsabilidad tal vez porque no eres hospitalario.
vamos rápido, hospitalario, no es entretenimiento, capaz de enseñar. Capaz de enseñar no solo es explicar el texto, sino defender la sana doctrina o corregir. Fíjate, en 2 Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2 está describiendo al líder y dice: y un siervo de Dios no debe de andar peleando, más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe de corregir a los adversarios. Fíjate, capaz de enseñar y corregir a los adversarios, capaz de enseñar y corregir cosas incorrectas. En Tito capítulo 1 versículo 9, debe de apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros con sana doctrina y refutar a los que se opongan. ¿Te das cuenta? Enseñar, corregir. Un líder sin Biblia no es un líder. Un líder sin Biblia no es un líder. Un líder sin conocimiento bíblico no es un líder. Puede llamarse líder, pero no es un líder. Es un líder autoproclamado. El pastor, el líder, no es un life coach, no es un animador, no es un porrista, no es un manager de tu vida, no es un tech talk, un hablador de conferencias motivacionales. Un pastor, un líder, un anciano está anclado a la palabra de Dios. Todo lo que dice tiene fundamentos bíblicos, debería de tener fundamentos bíblicos. Si alguien viene con una situación, ese líder debería de llevarlo a la palabra de Dios. Tienes conocimiento bíblico, puedes corregir a otras personas con conocimiento bíblico. Si no es así, el ser nombrado líder no te hace capaz de enseñar o capaz de corregir. Un líder conoce su Biblia, no es simplemente un estilo de personalidad que le gusta leer, que no le gusta leer. Un líder está anclado a la palabra de Dios, conoce su Biblia, lee aunque le cuesta trabajo porque quiere fundamentarse, quiere enseñar, quiere corregir, quiere discipular, quiere multiplicarse. Creo que muchas veces utilizamos parámetros que en ningún otro lugar utilizaríamos. Si el día de mañana yo amanezco tal vez con mi medio cuerpo paralizado, no voy a ir con uno de mis cuates porque fue a un taller de neurocirugía y medio le sabe a la neurocirugía y me puede cortar un pedazo del cerebro. Quiero asegurarme que esa persona estudió. Quiero asegurarme que esa persona sabe lo que hace. Si tengo una caries, créeme que no voy a ir con alguien que medio le sabe a la carnicería. Quiero asegurarme que esa persona está preparada, que esa persona tiene experiencia. Pero muchas veces dejamos nuestro bien espiritual, nuestra salud de iglesia, nuestra salud de matrimonio, nuestra salud de lo que sea, a simplemente personas que ni siquiera han sido aprobadas, que ni siquiera han sido vistas, que ni siquiera han sido preparadas. Creo que después pagamos las consecuencias y nos preguntamos: es que nunca me lo vi venir. Bueno, pues es que ¿qué estabas esperando? Un líder sin Biblia no es líder. Busque esas características en un líder. Si no ves esas características en esta iglesia, di algo, por favor, di algo, porque ese líder debe de ser así. Ese líder no debe de ser ni autoritario, ese líder no debe de ser ni pasivo. Ese líder debe de estar arraigado en las Escrituras. Déjame terminar. Podría, en verdad que tengo otras 2 páginas, pero déjame resumirlo en esto. Fíjate en el versículo 3. Pablo está otra vez describiendo, está explicando que la iglesia es su testimonio. Los que ejercen bien el diaconado, el servicio, se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo. Los que ejercen bien el servicio de la iglesia se ganan un lugar de honor. ¿Te acuerdas la parábola de los talentos? Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Un honor delante de Dios, un honor delante de Cristo, y adquiere mayor confianza para hablar de su fe en Cristo de Jesús. ¿Es tu anhelo servir a la iglesia? Debería de ser tu anhelo servir a la iglesia. Pero ¿qué si no estoy capacitado? ¿Pero qué si todas estas características ninguna lleno? Te recuerdo el Evangelio, las buenas noticias de lo que Dios hace por nosotros, no de lo que nosotros hacemos por Dios. Y entonces el primer paso es arrepentirnos.
arrepentirnos de que nadie, absolutamente nadie debería de ser lo que debe, nadie es lo que debe ser, incluido yo. Fíjate que incluso estaba predicando esto, estaba estudiando para esto y casi que salgo al aire sin playera para que me enferme y no tenga que predicar esto. Porque estoy predicando esto y me pongo ante un espejo, ante una barra que Pablo está poniendo, y me doy cuenta las muchas fallas que tengo, las muchas fallas, mis miserias. Pero sabes que el Evangelio nos dice que simplemente es arrepentirnos, que es confiar en la provisión de Cristo. El Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo por nosotros, no de lo que nosotros hacemos por Dios. Que si no cumples con ninguna de estas, que si te falta trabajar en todas estas características, aférrate a la cruz de Cristo una vez más. Confía en la provisión de Cristo. Cristo suple nuestras necesidades, Cristo transforma nuestras convicciones, Cristo transforma nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras afecciones. Y una vez más, entonces es como iglesia regresar a la cruz de Cristo, pedirle a Dios que nos cambie nuestros corazones, que nuestro anhelo sea desear lo que tanto trabajo nos cuesta desear, aborrecer nuestro pecado que tanto amamos. Una vez más, clamarle a Cristo que nos transforme, que esta sea una iglesia centrada en Cristo, centrada en el Evangelio, reconociendo nuestras miserias, confiando en la provisión de Cristo. Cristo murió por su iglesia, a pesar de lo que la iglesia es. Cristo compró a su iglesia con su sangre, no porque la iglesia era perfecta, sino para proveer sus necesidades. Un himno dice: trabaja, trabaja, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Trabaja, trabaja, espera y vela. Trabaja, trabaja, que hay que dar de comer al que pan de vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que por gracia los sana su amor. Trabaja, trabaja, haya fe y haya luz. Sé fiel al Señor Jesús. Señor, te doy gracias por tu palabra. Padre,